Se acabó la fase de grupos de la NBA Cup y llegamos ya a la mejor parte del torneo, las eliminatorias a muerte súbita. Hola a todos, soy Álvaro, estoy muy afónico y esto es Soy Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 22 vamos a hacer una previa de la fase final de la NBA Cup, analizando todas las eliminatorias que están por venir. Desde cuartos de final hasta el posible campeón, vamos a hablar de absolutamente todo en 3, 2, 1, empezamos. Bien, ya tenemos los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de la NBA Cup tras los partidos decisivos del martes pasado, de los cuales salieron los 5 clasificados finales que faltaban, que fueron los Thunder y Mavericks en el oeste y los Bucks, Knicks y Magic en el este. Y por lo general no hubo grandes sorpresas en cuanto al desenlace de estos partidos de última jornada, pero sí que hubo emoción en directo, especialmente en la conferencia oeste. Y es que mientras los Thunder vencían cómodamente a los Jazz, los Mavericks tuvieron que sufrir hasta el final para ganar a los Grizzlies. Recordemos que los Grizzlies ganaban por 15 puntos a principios del último cuarto, pero Dallas no tiró la toalla y sacó una victoria clave para sellar el pase a cuartos. Y para la sorpresa de muchos, esta remontada no fue fruto de una actuación estelar de Doncic o Irving, que lanzaron conjuntamente un 2 de 10 en tiros de campo en el último cuarto, sino que vino de la mano de jugadores más bien secundarios como PJ Washington y Spencer Dinwiddie, y de hecho este último anotó 2 triplazos en los instantes finales. Y bueno, esta victoria supuso un jarro de agua fría para los Phoenix Suns, que con su victoria frente a los Spurs se hubiesen clasificado ocupando la wildcard en caso de derrota de los Mavericks. Al final, los 5 equipos que veis en pantalla acabaron empatados en cuanto a resultados con 3 victorias y una derrota, pero los Suns fueron los quintos en discordia por ser segundos de grupo y al mismo tiempo tener un diferencial inferior al de Dallas. Y aunque el pase de estos 4 equipos era el resultado más probable antes de disputarse los partidos, sí que hubo sorpresa en cuanto a la posición de los equipos, y es que los Thunder saltaron a la primera posición del oeste gracias a los tropiezos de los Rockets y Warriors frente a los Kings y Nuggets respectivamente. Por lo tanto, ante este triple empate entre ganadores de grupo, los Thunder acabaron con el mayor diferencial de puntos de más 45. Y bien, luego veremos cómo ha quedado el cuadro, pero antes hacemos un repaso de lo sucedido en la conferencia este. Aquí tampoco hubo sorpresas, ya que los Knicks se impusieron en casa a los Magic y los Bucks hicieron lo propio frente a los Pistons. La única anécdota es que por un momento los Magic estuvieron contra las cuerdas con opciones reales de quedar eliminados. Y es que los Magic tenían garantizado o prácticamente garantizado el pase a cuartos, y la única cosa que podían hacer para caer eliminados era perder de paliza frente a los Knicks. Y esto es porque partían de un enorme diferencial de más 60 antes de empezar el partido. Y bueno, a falta de 2 minutos para acabar el tercer cuarto, los Magic perdían por 37 frente a los Knicks. Y mientras eso sucedía, en el Bucks Pistons, que había empezado media hora antes, los Bucks iban ganando de paliza a los Pistons. Así que la única preocupación para los Magic era no caer por debajo del diferencial de más 23 de los Celtics. Pero para que eso sucediese, tenían que perder justamente por 37 puntos o más. Pero afortunadamente para ellos, para los Magic, no tardaron en reducir la brecha del marcador para acabar perdiendo por tan solo 15 puntos frente a los Knicks. Así que los Celtics pueden decir que estuvieron clasificados durante unos pocos segundos, pero nada más. También conviene señalar que los Knicks estaban incentivados para facilitarle la tarea a los Magic, teniendo en cuenta que si hubiesen apretado para ganar a los Magic por ese diferencial de 37 puntos o más, se hubiesen clasificado, pero como primeros de grupo, y su enfrentamiento en cuartos de final, el de los Knicks, hubiese sido contra los Celtics en vez de contra los Hawks. Así que creo que todos tenemos claro qué rival prefería a los Knicks. En fin, tras la fase de grupos nos ha quedado el siguiente cuadro, así que es momento de hacer los pronósticos del bracket de la NBA Cup. Vamos a ir de izquierda a derecha, empezando por tanto por la conferencia oeste. El primer enfrentamiento será el Thunder Mavericks, que se disputará esta noche del martes. Y bueno, no hace falta que diga que es un auténtico partidazo
Por un lado, se trata de los dos primeros clasificados en el oeste y además estos equipos se vieron las caras en segunda ronda de playoffs la temporada pasada, así que los Thunder sin duda acudirán a esta cita con ganas de revancha. Al mismo tiempo, se trata de un duelo con caras conocidas, con la batalla de Doncic más Irving frente a Shea y Jalen Williams, pero también de caras nuevas, especialmente en los Thunder, con la llegada este verano de Hartenstein y Caruso. Y es que precisamente estos jugadores llegaron como refuerzos que básicamente surgieron de las debilidades que mostraron los Thunder justamente en los playoffs frente a los Mavericks, evidenciando que tenían un problema en el interior, ya que Lively y Gafford les hicieron un auténtico destrozo y por lo tanto consideraron que la respuesta más efectiva era la incorporación de Hartenstein, y de momento digamos que el equipo con Hartenstein presenta una cara muy distinta, pero sobre todo considero que están mucho mejor equipados para este emparejamiento en particular. Y también hay que añadir, como decía, la presencia en el perímetro de Caruso, que en este caso, en este equipo, es prácticamente un lujo, un accesorio más, porque recordemos que los Thunder ya tienen a un montón de defensores de élite en esa posición de perímetro, incluyendo a Jalen Williams, Lu Dort y también el joven Cason Wallace. Y bueno, enfrente tienen a unos Mavericks totalmente enrachados. Creo que son el equipo que tiene la mayor racha de victorias en el oeste, y diría que han ganado 11 de los últimos 12 partidos, y la derrota justamente creo que fue en una prórroga frente a Miami. Y en cuanto al cara a cara entre ambos, no he hecho mención del enfrentamiento que tuvo lugar a mediados de noviembre, porque ese partido, que se resolvió con victoria favorable a los Mavericks por 121 a 119, pues en ese partido había bajas importantes. No estaba Doncic para los Mavericks y tampoco estaban ni Chet, ni Hartenstein, ni Caruso para los Thunder. Así que el partido de hoy va a ser totalmente distinto y por lo tanto hay pocas conclusiones que podamos extraer de ese enfrentamiento pasado. Así que bueno, hay que mojarse, y yo lo que voy a decir es que los Thunder, jugando en casa y también con esa sed de venganza, van a conseguir llevarse este duelo, pero creo que sufriendo, y que por tanto llegarán a semifinales. Y en la otra eliminatoria del oeste también nos espera un duelo apasionante entre los Rockets y los Warriors, dos equipos que también están en la parte alta de la clasificación del oeste, y en esta ocasión sí que tenemos dos precedentes de dos duelos entre estos equipos en esta misma temporada. El primer enfrentamiento entre ambos fue hace apenas un mes, en un partido que se saldó con victoria de los Warriors en la prórroga. Y el segundo enfrentamiento ha sido muy reciente, literalmente hace, no sé si 3 o 4 días, y se impusieron los Warriors por 99 a 93. Aunque en estos dos partidos hay que destacar un factor clave, que es la ausencia en ambos encuentros de Stephen Curry. Por tanto, parece ser que Steve Kerr le tiene tomada la medida a los Rockets, habiéndoles vencido, como digo, 2 veces sin Curry, y por lo tanto, en esta ocasión la presencia de Curry debería reforzar aún más las opciones de los Warriors. Por cierto, este partido se disputará al día siguiente, mañana, y en cuanto a mi pronóstico, la verdad es que creo que será un partido nuevamente muy disputado, pero creo que el formato de eliminatoria a un solo partido y los precedentes dan una ligera ventaja a los Warriors, que creo que se acabarán imponiendo. Es cierto que los Rockets tienen un equipazo, pero creo que una de sus principales virtudes, que es la profundidad de banquillo, tiene menos relevancia en este contexto de la NBA Cup. Y si el partido se acaba decidiendo por la mínima, confío más en la veteranía de Steph y Draymond frente a la juventud y relativa inexperiencia de los Rockets. Pasamos a la conferencia este, y aquí tenemos la primera eliminatoria que se disputará también esta noche, que será el Bucks Magic. En este partido los Bucks son favoritos abrumadores, no solamente por jugar en casa, que también, y no solamente por venir de una dinámica muy positiva, ganando creo que 10 de los últimos 13 partidos, que también, sino por la reciente lesión desafortunada de Franz Wagner, que estará al menos un mes de baja. Y también es una pena que Banchero aún no ha vuelto, creo que volverá en una semana o 10 días, así que justo se perderá este partido, y ante esta situación el ataque de los Magic queda prácticamente desnudo. Sí que es verdad que de alguna forma consiguieron ganar a los Suns hace poco, pero los Suns también estaban
sin Kevin Durant. Y bueno, como los Bucks son muy favoritos, simplemente voy a comentar cuáles serían las dos opciones que podrían impulsar de forma muy sorprendente a los Magic a semifinales. En primer lugar, tienen que tratar de embarrar el partido al máximo y convertirlo en un partido de baja anotación, es decir, por debajo de los 100 puntos. Esto es imprescindible. Y además, la otra cosa que tienen que hacer es convertir el partido en un correcalles, aprovechando el hecho de que los Bucks son un equipo que sufre muchísimo en transición. Y también, si consiguen esto, les ayudará mucho a los Magic a generar un ataque mucho más pasable frente a las dificultades que tienen en el ataque estático, sobre todo sin, como digo, dos motores ofensivos como Banchero y Wagner. Pero bueno, los Bucks obviamente saben esto y por eso creo que van a estar preparados para evitar que Orlando se lleve el partido a su terreno. Y también quiero comentar que los Bucks, recordemos que son el equipo más envejecido de la NBA. Por lo tanto, les beneficia el hecho de que la NBA haya despejado el calendario para esta próxima semana para que los jugadores lleguen con las pilas cargadas a la NBA Cup. Así que bueno, dicho todo esto, nada es imposible en la NBA, pero la victoria de los Bucks parece bastante clara, así que yo apuesto por ello. Pasamos al otro enfrentamiento del este, que es el Knicks-Hawks. Ojo, porque es fácil dejarse llevar por el favoritismo de los Knicks, que jugarán en casa y que tienen el mejor ataque de toda la NBA, que está siendo prácticamente imparable. Todo eso es cierto. Los Knicks son los favoritos, pero los Hawks están, considero que en su mejor momento de la temporada. Acaban de ser vapuleados por los Nuggets, es verdad, pero esto se debe en parte a que los Nuggets venían de ser humillados al perder contra los Wizards y por lo tanto necesitaban ganar este partido para calmar un poco las aguas internamente. Y además también hay que tener en cuenta que los Hawks optaron por dar descanso a Jalen Johnson y Bogdan Bogdanovic en este partido precisamente para llegar frescos a la NBA Cup. Y para acabar, quiero decir en favor de los Hawks que recordemos que han llegado a cuartos de final siendo ganadores de un grupo que contenía a los Celtics y los Cavaliers y que vencieron a ambos en la fase de grupos. Por lo tanto, los Hawks son un equipo que están acostumbrados y han demostrado que son capaces de derrotar a gigantes. Y si nos remontamos al único enfrentamiento entre Hawks y Knicks de esta temporada, que fue a principios de noviembre, hay que recordar que los Hawks ganaron con un deslumbrante Zaccharie Risacher, que firmó el mejor partido de su joven carrera como rookie, anotando 33 puntos. Además, los Hawks se encontraban sin jugadores clave de rotación como Hunter y Bogdanovic, mientras que los Knicks tenían el equipo al completo, con todos sus titulares disputando un mínimo de 36 minutos. Por otra parte, si hacemos un poco de zoom out, no podemos olvidar el historial de Trae Young y el Madison Square Garden. Para entender el origen de este intenso odio de los fans de los Knicks hacia Trae Young, tenemos que remontarnos a la primera aparición de Young en playoffs en 2021, cuando los Hawks vencieron a los Knicks en primera ronda por 4-1. En esa eliminatoria, Trae se convirtió en uno de los mayores villanos de la NBA tras anotar la canasta ganadora sobre la bocina en el primer partido en el Madison y con celebraciones icónicas como la reverencia desde el logo de los Knicks. Y todo esto no gustó nada en Nueva York y por eso Trae Young se ha convertido en el enemigo público número 1 de la ciudad, llegando a oírse cánticos anti-Trae Young incluso en partidos de béisbol de los Yankees. Y bueno, evidentemente no tiene nada que ver aquel equipo de los Knicks de 2021 que estaba liderado por Randle y que de hecho no contaba con ninguno de los jugadores que actualmente integran el quinteto titular del equipo. De hecho, los Knicks han dado un salto gigantesco en cuanto a la calidad de su plantilla y por eso confío en que mañana vamos a presenciar un auténtico partidazo entre ambos equipos. Y personalmente, sin tenerlo nada claro, voy a apostar por la sorpresa con la victoria de los Hawks. Creo que Trae Young se va a crecer en el Madison porque le encanta asumir este papel de villano y me preocupa la defensa de los Knicks, que creo que tendrá serios problemas para contener el ataque de los Hawks. Y bueno, honestamente, casi todos los enfrentamientos los considero una moneda al aire, excepto el Bucks Magic, pero oye, hay que mojarse. Con estos 4 equipos avanzaríamos a las semifinales de la NBA Cup, o lo que es lo mismo, viajamos a Las Vegas, que es la ciudad que acogerá esta Final Four. Nuevamente voy a hacer primero el pronóstico de la parte izquierda, empezando por el Thunder Warriors, y antes de entrar a analizar este emparejamiento, quiero recordar que, a diferencia de los cuartos de final, aquí ya desaparece el factor cancha. Y en esta ocasión no me quiero enredar demasiado
en analizar las virtudes y defectos de ambos equipos y analizar un poco cómo podría hacerle daño cada uno al otro, sino que voy a confiar en lo que mis ojos han visto en repetidas ocasiones. Me refiero a ver a don Stephen Curry tomar las riendas de un partido y volverse absolutamente loco en momentos decisivos. Lo vimos hace poco en los Juegos Olímpicos y creo que este escenario tiene ciertas similitudes. Mucha expectación con una semifinal a partido único frente al líder de la conferencia, por tanto los Warriors pueden jugar la carta del nadie cree en nosotros y encima en una ciudad como es Las Vegas que invita al Showtime. En fin, creo que Curry sabe explotar muy bien todos estos elementos a su favor y al final, si tengo que elegir a un solo partido, me quedo con la experiencia de los Warriors, que saben lo que es estar a la altura de las grandes citas frente a unos Thunder que tienen mucho potencial, pero que de momento aún no han demostrado esa capacidad ganadora en los momentos más importantes. Y en la otra parte del bracket tenemos el Bucks-Hawks. Y al igual que en el Knicks-Hawks, en caso de producirse este enfrentamiento, los Bucks partirían como los claros favoritos. Aunque al mismo tiempo hay que tener en cuenta que estos equipos se enfrentaron hace apenas una semana con victoria de los Hawks por 104-119. Por lo tanto, podríamos encontrar argumentos en favor de ambos equipos para defender un pronóstico o el contrario. Pero personalmente voy a ceñirme a mi tesis de la experiencia y también creo que hay dos factores más que pueden ser decisivos en favor de los Bucks. El primero de ellos es el retorno de Chris Middleton, que mucha gente seguramente no se ha dado en cuenta de que ya ha vuelto, pero es un jugador importante para ellos y para cuando se enfrentasen en esta hipotética semifinal ya llevaría 3 o 4 partidos de rodaje y un ritmo suficiente para contribuir más de lo que está contribuyendo por el momento. Y el segundo factor importante creo que es que Giannis, en mi opinión, lleva tiempo buscando una oportunidad para reivindicarse ante el mundo, dado el mal arranque de temporada de los Bucks y el hecho de que son un equipo que hace años que solamente acapara atención durante la temporada regular cuando las cosas van mal. Y eso, ya os digo yo, que molesta a cualquiera y especialmente a una superestrella como Giannis, que es tan competitiva. Por eso creo que este escenario sería perfecto para decir: aquí estoy yo y aquí estamos los Bucks. Finalmente llegamos a la gran final y, siendo consciente de que estamos hablando de un escenario muy hipotético, permitidme que haga una suposición más. Y es que normalmente la lógica nos dice que si un equipo ha llegado a la final es que ha rendido a muy buen nivel por el camino en las fases anteriores para poder llegar hasta ese punto. Y creo que en este caso esto sería especialmente cierto y especialmente relevante para los Warriors, porque sin duda, sea cual sea el camino en el oeste, todos los rivales son complicados. Así que eso me llevaría a asumir que tendremos la mejor versión de Curry y una muy buena versión defensiva del equipo en su conjunto. Y esto sería distinto de los Bucks que, pues como digo, si se cumpliesen mis pronósticos, llegarían hasta la final habiendo ganado a los Magic sin Banchero y sin Franz y a los Hawks, que no es lo mismo que ganar a los Rockets y pongamos a los Thunder, ¿no? Que sería el escenario que he dibujado yo. Y bueno, volviendo a mi análisis de este partido, creo que, como decía, la defensa puede ser un elemento fundamental, ya que creo que precisamente la clave para vencer a los Bucks es saber frenar a Giannis y Dame, y a partir de ahí, si logran que estos jugadores sean productivos pero no eficientes, porque evidentemente Giannis y Lillard en un partido así te van a meter 25 puntos o más tranquilamente. La cuestión es si lo hacen lanzando un 25 de 40 en tiros de campo o un 25 de 60. Eso cambiaría mucho las cosas. Entonces, yo creo que los Warriors sí que pueden conseguir esto, es decir, neutralizar mínimamente o lo suficiente a Giannis y a Lillard y obligar a que los jugadores secundarios de los Bucks tengan que dar un paso al frente. Y si es así, creo que los Warriors podrían controlar el partido o por lo menos llegar vivos a los instantes finales en los que yo creo que Curry se convierte en el arma más letal por encima de Giannis y Lillard. Y bueno, sé que no es el análisis más profundo del mundo, pero creo que es perfectamente plausible, así que me quedo con los Golden State Warriors como ganadores de la segunda edición de la NBA Cup. Dentro de unos días, pasada la ronda de cuartos de final,
veremos si mis pronósticos se han cumplido o no y en cualquier caso repasaremos todo lo sucedido y si es necesario reajustaremos los pronósticos para la Final Four. Y hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós.